Hola a todos, estimados y estimadas estudiantes. Un gusto en saludarles. Hoy día haremos una cápsula de la última materia que nos entra para la prueba. Atención, memoria y funciones ejecutivas. Es harta materia, pero voy a ir rápido, ya, para que les quede claro y lo estudien. Quería mencionarles que a esto sacamos una materia de lenguaje, porque no sé si por tipo vamos a alcanzar a verlos. Aunque me gustaría igual revisar, aunque sea un aspecto relativo a lo que es el lenguaje. Ya, vamos a avanzar. El primer tópico que tenemos que revisar es atención. Cuando hablamos de atención, debo decir que no hay una definición ya clara ni transversal para atención. Lo que sí sabemos que hay ciertos elementos que son transversales en toda esta, donde hablamos que existe un proceso selectivo que se genera en respuesta a una capacidad de procesamiento que es limitado, o sea, selectivo de partida. Ya, como no hay una definición estándar, sí podemos dar algunos elementos que son transversales, como mencionaba, que tienen que ver principalmente con que hay una atención que es más voluntaria y otra que es más involuntaria o automática. ¿Ya? Es importante igual recalcar que la atención se relaciona directamente con otras funciones como la memoria, que es otro proceso cognitivo, y la función ejecutiva. Obviamente el aprendizaje, ¿cierto? Porque tenemos que estar atentos para memorizar cosas y para aprender. Entonces, nosotros cuando partimos de las teorías clásicas, la primera es de William James. Ya William James en 1890 habló de la atención, por una parte la atención sensorial, donde influye el contexto, los estímulos externos, que es principalmente automática, y la atención voluntaria, que nosotros hacia el contexto, es decir, ponemos foco en algún punto del contexto y también en nuestras actividades internas, lo cual implica que es un proceso activo. ¿Qué quiere decir un proceso activo? Que eh, todas aquellas cosas que no contribuyen para al contenido de nuestra conciencia que estamos centrando, aquellas cosas que no nos aportan información para nuestro trabajo, nuestro objetivo, se filtra, se inhibe, ¿ya? Estos estímulos que son repetitivos, redundantes o bien son predecibles y que no nos aportan, ¿cierto? Información valiosa para nuestra labor. Y también indica James ya que la atención tiene un elemento motivacional, que es súper importante porque nosotros obviamente vamos a estar mucho más atentos a aquellos que nos motivan. Y estos son elementos que se van a ir después reproduciendo. Dentro de los modelos más antiguos, pues, antes se hablaba de procesos atencionales. Entonces hablamos, Schifrin y Schneider hablan de dos procesos de información. Primero, que son procesos automáticos, ya, voy a ir destacando acá, procesos automáticos o automatizados, ¿cierto? Donde hay un esfuerzo consciente mínimo, que es esta como atención involuntaria, por los estímulos que vienen de afuera y que nosotros no podemos ir filtrando, son demasiado llamativos. Y hay procesos que son conscientes o controlados, que estos requieren recursos, ¿ya? Los conscientes controlados requieren recursos, es decir, energía, una intención, hay un tiempo de procesamiento, o sea, hay un esfuerzo para mantener la atención en un punto y aún así son fáciles de inhibir. ¿Por qué? Porque puede venir otro estímulo superior y nos puede quitar el foco de atención. Y acá requiere la participación de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria a corto plazo que se utiliza cuando nosotros estamos realizando algún tipo de tarea. Por ejemplo, realizando un cálculo matemático, es esa memoria que nosotros guardamos en un momentito para elaborar algo, o bien cuando usted está escribiendo una respuesta y empieza a elaborar una oración, está utilizando la memoria del trabajo. Esto es limitado, ¿cierto? Tenemos cierta capacidad atencional. Y recordemos principalmente porque es posible de inhibir. Después teorías que son un poco más actuales, de 1990, por ejemplo, está el modelo de Mesulam, que habla de las estructuras que forman parte de la red de la atención. Habla de que la atención es una red cerebral conectada y organizada en componentes. ¿Qué componentes tenemos? Primero, la corteza parietal posterior dorsolateral, es decir, detrás de la corteza somatosensorial, dentro del lóbulo parietal, que en el fondo es aquella parte que nos permite representar todo lo que nos rodea, dónde están las cosas en nuestro contexto en relación a nosotros y nosotros en relación a ellos, al contexto, a las cosas, a las personas, etcétera. Em, Después el componente frontal. Frontal. ¿Por qué es importante el componente frontal? Porque sabemos que acá viene todo lo que es la parte motora. Por ejemplo, los campos oculares frontales, que son esa parte de corteza que nos permiten mover los ojos de manera conjugada, es decir, ambos ojos al mismo punto de atención. Y ahí además requiere una coordinación de programas motores, porque obviamente la atención que viene de un estímulo que nosotros estamos captando, de repente vamos a tener que muchas veces tener una conducta motora, movernos,
¿ya? Para poder, mejor dicho, en función de ese foco atencional que estamos teniendo, ¿ya? Otro punto, y algo nuevo que agregamos ahora, neuronas del giro cingulado, que es parte del sistema límbico, como ya sabemos, y que es importante porque en este punto es donde podemos regular lo que es la motivación especialmente, ¿ya? Y por último, un tema que ya hemos conversado antes, el sistema reticular, que nos permite estar alertas, en este estado de alerta o vigilantes, ¿ya? Estado de vigilancia, ¿ya? Recordemos que el sistema reticular o sistema SAR, sistema activador reticular ascendente, es aquel sistema que nos permite tirar para arriba, ¿ya? ¿Cierto? En tirar para arriba suena como levantar el ánimo. Me refiero a activarnos, ¿ya? Estar atentos, alertas a cualquier estímulo que pueda llegar. La circunvolución del cíngulo, por si acaso, cuando existe una lesión acá, se pueda afectar los aspectos motivacionales, por ejemplo, perdemos la iniciativa y también se encuentra la apatía, falta de motivación que podemos tener. Otro sistema que habla de los dos sistemas de atención, que perdón, se repetiría, habla de los sistemas de atención, que es de Corbett y Schulman del año 2002, habla que hay un sistema que es voluntario y otro que es automático. ¿Ya? El sistema voluntario que se encarga de dirigir y mantener la atención de manera voluntaria, por lo tanto implica un esfuerzo. Y acá nosotros conectamos toda la información que es relevante para nosotros y una representación motora adecuada, es decir, un comportamiento motor adecuado en relación a este estímulo, ¿ya? Y no relaciona o bien dicho, se relaciona con la mantención de información en la memoria, ¿ya? Si nosotros nos vemos acá en las cortezas que tenemos acá, indicamos que ahora nosotros vamos a agregar distintas áreas que estamos conociendo. El área de Brodmann, que están determinadas acá con números. El área 1, 2 y 3 representa la corteza somatosensorial. El área 4, la corteza motora primaria. Área 6, corteza motora suplementaria o premotora. El área 6 es la que genera el programa de movimientos que vamos a tener para poder eh, después movernos. Y el área 8 es importante porque esta área, el área 8 es la que nos importa porque es la que va a controlar el movimiento conjugado de los ojos, como recién decíamos, movimiento voluntario conjugado. Y también tiene una relación porque esta área también permite controlar la actividad de los colículos superiores cuando lo hacemos de manera voluntaria. Aunque los colículos también permiten responder ante estímulos y casi generar un movimiento reflejo, poco procesado más que nada. Entonces, este sistema de atención atencional voluntario se activa cuando se dirige la atención voluntaria y la parte que funciona es todo el área que se encuentra superior al surco intraparietal. Es decir, si acá, por ejemplo, dice giro postcentral, que es la primera parte del lóbulo parietal, toda esta parte que estoy tachando ahora en rojo, acá, cuando se activa esta zona, hablamos de que se activa el sistema de atención voluntaria, ¿ya? Entonces habla, dice, implica áreas dorsales del lóbulo parietal y después también del frontal, ¿ah? Vamos a ver que es toda esta parte de acá y toda esta parte de acá, digamos así, en general, ¿ah? Yo voy a tachar en general, pero en realidad, por ejemplo, la parte motora, premotora y la parte que tiene que ver con el campo ocular frontal. Ahí está el campo ocular frontal, el área de Vernon número 8. Y por último, y esto es importante, es cómo nosotros procesamos la información. Si vemos este cerebro, en la parte donde dice V1, acá en la corteza occipital, es de donde se llegan la información visual. Y luego, la información visual genera conexiones por dos vías. Una vía superior, también conocida como vía dorsal, que habla de la visión espacial. ¿A qué se refiere esto? Que nos permite reconocer dónde están las cosas o personas que estamos viendo, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque integra la información visual hacia el lóbulo parietal. Recordemos, el lóbulo parietal nos permite esa ubicación las cosas y personas o animales que están en nuestro entorno. Entonces, esta vía que es dorsal se le conoce también como la vía del cómo o la vía del, lo voy a escribir, no está escrito acá en el Power, la vía del dónde. La vía del cómo o del dónde, con tilde. Porque nos indica cómo vienen las cosas hacia nosotros, cómo están dispuestas o dónde están, ¿ya? Entonces, en este es importante porque
permite conectar un estímulo visual, una información visual a una conducta, porque por ejemplo, si alguien está en la playa, de repente hay un chico jugando a la pelota por ahí y ve que le llega un pelotazo cerca de uno se va a correr. Entonces nos da la información de la pelota viene a nosotros, tenemos que movernos. Ahí se genera una respuesta motora, ¿ya? Una conducta asociada. Ya, por último, la corriente ventral, que se ve en color morado, que va hacia acá abajo, se dirige ¿hacia dónde? Hacia el lóbulo temporal, por vía ventral, porque va por la parte de abajo. Recordemos que la parte de arriba es dorsal, la parte de abajo es ventral. Y como es lóbulo temporal, acá tenemos reconocimiento de objetos, los patrones, colores, texturas, formas. Entonces, la vía de abajo se conoce la vía del qué, porque nos permite saber qué estamos viendo. La vía dorsal, dónde está lo que estamos viendo, y la vía ventral, hacia el lóbulo temporal, nos permite qué es lo que estamos viendo. Y bueno, dentro de esta teoría también está el sistema automático de atención, que en realidad se procesa en la parte ventral, pero del lóbulo parietal y frontal derecho, ¿ya? Principalmente porque hay una variación de los componentes celulares y acá se determina que se encuentra esa, esa función, ¿ya? Áreas ventrales del lóbulo frontal y parietal y unión temporoparietal derecha. Es decir, acá. Esta es la unión temporoparietal derecha, aquí. Entonces, este sistema es automático, por lo tanto nos permite estar vigilantes, alertas a aquellos estímulos o cosas inesperadas. Entonces acá está lo mismo, el resumen del modelo de dos sistemas de Copetti-Schumann. Control voluntario, que va por la parte más bien dorsal, y el control dorsal del lóbulo parietal y temporal, y el control involuntario que va principalmente eh, por, por los mismos lóbulos parietal y frontal, pero por la parte ventral. O sea, aquí sería involuntario y acá arriba sería voluntario. Modelo clínico de Soler y Mader, que esto igual recordemos que lo vimos la clase anterior, pero es interesante porque este es bastante mencionado, el modelo funcional de la atención, ¿no? Que habla del programa de procesos atencionales en una escala jerárquica, ¿ya? Primer nivel, que si bien no es atención, es un estado que nos permite después conseguir atención sobre ciertos puntos. Es el estado de orientación y alerta, que en este caso nos permite establecer un nivel de conciencia mínimo para poder reaccionar ante estímulos que estén en nuestro entorno. Y nos permite igual, por ejemplo, seguir una orden básica y después continuar. Esto obviamente como la orientación es común, el deterioro de repente dependiendo del espacio y el tiempo donde estemos. El típico ejemplo de una persona que se encuentra, le dan una instrucción, dice ya tienes que vigilar por toda la noche este galpón gigante. Entonces esa persona va a empezar a dar vueltas por ahí, a hacer su guardia y va a estar alerta, pero no atento a nada en específico. Va a estar alerta. Luego tenemos el primer nivel de atención, que es la atención enfocada, que en realidad tampoco podríamos hablar de atención probablemente tal, porque la atención enfocada o focalizada es muy puntual. Es decir, esta misma persona que está haciendo guardia en un lugar va a escuchar un ruido, va a mirar y ve, si no es importante, lo va a dejar de lado. Es una atención momentánea, ¿ya? Y puede ser táctil, visual, auditiva. Es como cuando alguien va y toca el hombro o alguien siente que le toca el hombro, mira y no hay nadie, sintió algo momentáneo y después se fue el foco desde ese punto de atención, ¿ya? Pero el sujeto tiene que estar despierto y acá obviamente nuevamente el sistema SARA es aquel que se encuentra ahí activando, ¿ya? Por lo tanto, la persona igual se encuentra alerta pero inatento. ¿Por qué? Porque no está manteniendo la atención, simplemente está alerta y pone atención puntualmente en un foco, en un punto y después la pierde. Porque el estímulo no es relevante. Porque si mantuviera después de eso la atención, pasaríamos a otro nivel, que es el que viene ahora. ¿Ya? En este caso, como estamos hablando de un estado de inatención, estamos hablando de que la persona tampoco va a filtrar los estímulos que no son importantes. Y obviamente no se considera un factor del tiempo porque es muy breve. Entonces acá el tiempo no incide en este nivel de atención. Aunque ya sabemos que la persona se encuentra inatenta y es un estímulo puntual que nos permite focalizarnos en un momento y después soltar ese foco si es que el estímulo no es importante. Atención sostenida, acá el típico dibujito de Wally o Waldo en inglés. Waldo, ¿dónde está Wally o Where's Waldo? Que aquí nos permite obtener esta habilidad para poder atender a algún estímulo en particular durante un tiempo determinado. Ya esto es importante para mantener algún tipo de conducta
repetitiva y continua, por ejemplo, cuando alguien está practicando algún tipo de deporte, cuando alguien está resolviendo un ejercicio matemático, está resolviendo un sudoku, no sé, un crucigrama, una tarea puntual, o, cuando, o muy útil en tareas de bajo tiempo, baja duración, cuando alguien está buscando algo, ¿ya? O bien, cuando alguien tiene tareas de larga duración, ya casi pues afecta la vigilancia y afecta los aspectos motivacionales, el aburrimiento, la fatiga, porque estamos sosteniendo hasta un punto. Y acá el típico ejemplo de dónde está Wally, este clásico dibujo, ¿cierto? Caricatura primero, después dibujo animado, donde uno tiene que buscar, entonces el hecho de empezar a buscar dónde está Wally, está buscando ese proceso de foco atencional, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, y nos damos cuenta que acá está. Ahí se lo digo, ahí está para que no lo olvide, ¿ya? Luego viene el nivel de atención selectiva, que es este nivel donde nosotros tenemos la capacidad de filtrar los estímulos que no son relevantes, ¿ya? Para obviamente realizar una tarea. Y nos permite evitar las distracciones de estos estímulos irrelevantes y es aquel nivel que se relaciona con los trastornos por déficit atencional e hiperactividad. Después viene la atención alternante, que en realidad dice involucra la habilidad de cambiar el foco de atención entre distintas tareas o demandas múltiples de una tarea. ¿Ya? No son como distintos objetivos, distintas cosas que una, sino que, por ejemplo, una tarea tiene distintas cosas para conllevarse o para poder realizarse, entonces esa capacidad de mantener el foco. Por ejemplo, tenemos la capacidad como de dividir la atención, entre comillas, porque la atención más que dividirse pasa de un punto a otro, ¿ya? Pero de manera rápida. Y esta capacidad es limitada también porque requiere mucho esfuerzo cognitivo, ¿ya? Y obviamente si hay demasiadas fuentes de información para poder realizar esta tarea, ahí se va a afectar la atención, ¿ya? Y obviamente la calidad de la ejecución de esta tarea va a ser mejor mientras más automática sea una de las partes que se está haciendo, como por ejemplo lo que tiene que ver con tipear en el teclado del computador o mecanografiar. Por ejemplo, si te están dictándote algo, uno tiene que estar atento al estímulo auditivo que te están diciendo y uno además tiene que estar mirando el teclado o pantalla y además viendo si lo que está escrito tiene coherencia o está bien escrito. Entonces ahí vamos viendo cómo la atención va pasando de un punto a otro, de un punto a otro, eh, pero manteniendo la calidad para poder resolver bien esta tarea. ¿Ya? Y después tenemos el nivel máximo de atención, que es la atención dividida, que habla de una persona con buena capacidad de flexibilidad mental. Y acá podemos atender a distintas tareas, pero de manera simultánea. Ya distintas cosas, distintos objetivos. Por ejemplo, pues se habla de la función de secretaria, con el respeto que merecen todos, obviamente, no es que sea una caricatura, pero que es usual que esto no se da mucho en la vida diaria. En ciertas actividades sí, ¿ya? ¿Y porque, pues, por qué no se da tanto? Porque tú tienes que tener la capacidad de controlar distintas fuentes de información. ¿Y por qué se dice la función secretaria? Porque a veces, por ejemplo, una persona que se encuentra en esos tipos de cargos, por ejemplo, tiene que estar redactando un correo electrónico a la vez que le llega otro, a la vez que llega su jefe, le pide un encargo, a la vez que llega una persona y le pide una dirección, a la vez le llega un WhatsApp de la casa, ¿cierto? Que tiene que ir a buscar el hijo y además le llega o empiezan a llamar por teléfono de otro departamento de la empresa. Entonces, eso implica que tenga la capacidad de responder a todas estas funciones de manera correcta. Entonces tiene capacidad de, entre comillas, dividir la atención. Pero en realidad, más que dividir la atención, él tiene capacidad de concentrarse en distintos objetivos y saltar de uno a otro sin fracasar. ¿Ya? ¿Qué partes estructurales funcionan en todos los procesos atencionales? Mencionamos sistema SARA, sistema activador reticular ascendente, que nos permite estar alerta. ¿Ya? También se dice que tendría cierta relación con la atención sostenida porque estaría activamente manteniéndonos, ¿cierto?, con activación neuronal. ¿Ya? Y obviamente este sistema SARA va a estar muy estimulado por el estímulo sensorial que podamos recibir. ¿Quién más? Los conocidos ya, colículos superiores. Las partes de atrás, recordémonos que los colículos superiores responden ante estímulos visuales. Y además nos van a permitir cambiar la posición de la vista de nuestros ojos de un punto a otro, porque nos va a permitir controlar los movimientos responsables tanto de la cabeza como de los ojos. Aunque quien manda a los colículos superiores es el campo ocular frontal, que lo vamos a ver, pero también incide el lóbulo parietal. ¿Por qué el lóbulo parietal? Recordemos que nos da la capacidad de entender cómo está distribuido nuestro espacio y las cosas que lo componen, los elementos que lo componen. ¿Ya? Eso. El campo ocular frontal es aquel que nos permite
controlar el movimiento de los ojos de forma conjugada, es decir, hacia el mismo punto. Nosotros miramos con ambos ojos hacia el mismo punto y vamos a ver que igual permite controlar los colículos, ¿ya? La influencia del lóbulo frontal en este caso es súper importante. Acá no lo estamos mencionando porque es importante porque pues, hacemos un esfuerzo cognitivo para mantener el foco atencional. Eso es el control atencional. Corteza cingulada en su parte anterior, circunvolución de cíngulo, giro cingulado, toda esta parte que está acá en celeste, en la parte anterior, cuando se activa, nos permite ver todo lo que son los aspectos motivacionales, por ejemplo. Es cuando nosotros integramos la información que estamos atendiendo y la relaciona con aspectos emocionales. Por ejemplo, algo que nos gusta va a tener mucho más atención de nuestra parte, ¿ya? Tiene mucha relación con la atención selectiva y la atención dividida, ¿ya? Porque tiene una capacidad de ir supervisando, ¿ya? Además, porque se mezclan aspectos emocionales. Por ejemplo, en este caso, nosotros somos capaces de detectar conflictos y por lo tanto controlar la interferencia entre distintas fuentes de información, como por ejemplo se dio en la época de la pandemia, cuando había trabajo y una madre que trabajaba tenía que estar atento a su hijo, al trabajo, a la cocina o a labores domésticas. No, no solamente madres, cualquier persona, pero principalmente se enfocaba en ello, ¿cierto? Entonces la corteza prefrontal, en la parte dorsolateral, la parte inferior o ventral, nos permite controlar la atención a aquellos puntos que son urgentes. Y la supervisión, la corteza cingulada anterior, nos daba esta capacidad de ir revisando estos aspectos emocionales, explicando para ver cuál era más urgente de atender, cuál nos podía afectar. Por ejemplo, si un niño estaba llorando cuando estábamos trabajando en la casa, uno se preocupa primero del niño, porque la parte emocional te afecta mucho más y no esté mal, y además que hay que después que pagar una deuda, después que realizar un trabajo, entonces uno va seleccionando cuál es más urgente primero para apartar el foco y poder resolver. Eso rápidamente fue la atención, que ya la habíamos visto, pero no está de más este repaso. Algo nuevo, la memoria. La memoria es la capacidad de recordar, reconocer la experiencia previa, ¿da? Es importante porque en la memoria es donde están las bases para actividades básicas, o sea, caminar, o sea, elementos motrices, y también actividades más complejas como la capacidad de identidad, sentirse alguien, ser alguien. La memoria en general es extremadamente compleja y heterogénea porque vamos a ver que tiene distintas aristas, distintas variaciones, ¿ya? De otra forma, dicho de una manera más biológica, más científica, es la capacidad neurocognitiva de codificar, almacenar y recuperar información. Estos son los procesos que componen la memoria. Entonces, cuando nosotros memorizamos, recordemos que nos permite aprender y además la idea de aprender es mantener esta información que aprendemos y después tener la capacidad de recordarlas, ¿ya? Entonces, la memoria es muy importante para poder ejercitarla y para poder lograr memoria, depende de la repetición de la información y además cómo la organicemos. Una información organizada es mucho más sencilla de aprender que una información desorganizada. Y hay tres grandes procesos. El primero es la codificación, luego viene el almacenamiento y finalmente la recuperación. La codificación es el proceso inicial que nos permite formar huellas amnésicas. ¿Qué es lo que es una huella amnésica? La huella amnésica es la representación mental de la información, como nosotros la entendemos internamente, ¿ya? Pero esto es importante porque implica mantener información para la atención. Es decir, porque implica mantener información para la atención, es decir, para estas tareas cortitas, la memoria del trabajo, como decíamos nosotros, ¿ya? También depende de las estrategias cognitivas, como decíamos, la organización, la repetición, el contexto temporal y espacial, porque obviamente uno va a aprender mejor si, por ejemplo, más despierto que con sueño, y depende del espacio, cierto lugar donde se encuentre. eh, y la situación emocional del sujeto. Bueno, ahí hablamos del sueño, la depresión, la estimulación, la motivación, ¿ya? Contexto temporal también se refiere a la duración de lo que dura un estímulo al cual uno está atento. Entonces, la codificar en el fondo, recordemos, es la capacidad de representar mentalmente una información, dar un entendimiento. Luego viene el almacenamiento, que es aquel proceso que nos permite conservar y consolidar las huellas amnésicas, esta información. Son mecanismos neurobiológicos en el fondo parte de nuestro cerebro, ustedes saben, en el hipocampo. Ya, y cada huella amnésica, cada información se puede ir modificando con el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes, no sé,
aprende una información, después de a poquito le van agregando más aditivos, más esencia a esa información inicial, ¿ya? Eh, y la conservación también de la información en este almacenamiento también implica un esfuerzo, implica también repetición. Por eso uno generalmente olvida lo que no repite, ¿ya? Por eso es importante reiterar y mantenerse, ¿cierto? Cultivando esta información. Luego, el último proceso es la recuperación, que en el fondo es como la capacidad de acceder a esta huella amnésica, a esta información, que en el fondo es similar a lo que uno comúnmente habla del recuerdo. Pero en realidad, el recuerdo es una parte, porque hay dos medios para recuperar la información. Uno, el reconocimiento perceptivo y el recuerdo, la evocación. Ya, el reconocimiento, por ejemplo, es cuando alguien tiene la simple sensación de familiaridad. Por ejemplo, cuando alguien ve eh, una persona a la universidad y que le parece muy familiar a alguien que vio en una fiesta. Es decir, ah, esta persona yo la vi en la fiesta, parece, se parece. O se parece a un compañero que yo tuve en la básica. O se parece a mi vecino. ¿Ya? Eso es reconocer. ¿Ya? Porque estamos ligando la información sensorial, visual en este caso, con algo de la memoria. Ya estamos recuperando información, estamos tratando de hacer el match ahí. Y la otra parte es más sofisticado, un poco más complejo, es el recuerdo libre. Ya cuando uno se pone sin mediar estímulos generalmente, o bien un estímulo empieza a desencadenar una serie de recuerdos hacia atrás. eh, Eso implica un mayor esfuerzo cognitivo, entre comillas, y eso es lo que se conoce como la memoria. Los recuerdos permiten recuperar la memoria episódica. La memoria episódica es aquella de los episodios de nuestra vida, hechos que hemos vivido. ¿Ya? Antecedentes anatómicos. Este es un caso interesante de Henry Molaison. ¿Ya? Henry Molaison era una persona que sufrió desde los 10 años grandes ataques epilépticos con convulsiones que no podían ser controladas, ¿ya? Por fármacos anticonvulsivos. ¿Ya? Entonces la sintomatología de esta persona empeoró porque tuvo un accidente, fue atropellado cuando tenía como 16 años, ¿ya? Y se golpeó en el suelo, luego se atropellaba. Entonces esto hizo que sus convulsiones fueran tantas que no tenía buena calidad de vida, ¿ya? Entonces ocurre que acá en esa época, bueno, se hacían muchos como cirugía de prueba y un neurólogo, el doctor Scoville, lo sometió a una operación cuando él tenía 27 años, era muy joven, ¿ya? Eh, Eso él le retiró los lóbulos temporales en la zona medial, ¿ya? En ambos hemisferios. Se entendía que acá había una lesión de cirugía. Y claro, y el lóbulo temporal se puede generar con una especie de cicatriz que puede desencadenar en el proceso epiléptico. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Si nos fijamos acá en los dibujos del de la derecha, este de acá, es un cerebro normal, pero fíjense que todo esto es lóbulo temporal. Fíjense que acá en ambos lóbulos temporales, toda esta fracción que está acá color rojizo fue extirpado en Henry Molaison. Si nos fijamos nuevamente en el dibujo, este es Henry Molaison y este es normal. Miren, le sacó toda la zona del hipocampo. Entonces, ¿qué ocurre? Él no se acordaba, Henry Molaison, después de la operación, no se acordaba nada de lo que ocurría después en su vida. Sí se acordaba de su infancia, de su adolescencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Henry Molaison después era capaz de crear solamente memorias cortas que duraban solamente algunos segundos, 20 segundos. ¿Por qué no podía almacenar estos nuevos aprendizajes? Porque no tenía hipocampo, justamente. Entonces, todas las cosas eran nuevas para él y aunque si tú se lo repitiera, era nuevo para él. ¿Ya? Y acá viene una de las grandes heroínas de la psicología y psiquiatría. Psicología, en realidad, Brenda Milner, canadiense, que ella entre 1966 y 1968 fue a estudiar qué le pasaba a Henry Molaison, porque en esa época no se entendía lo que pasaba. Entonces, después de estar con él, como vieron tiempo y analizarlo cómo se desenvolvía en un hogar, ya se pudo llegar a distintas conclusiones que ahora, en estos momentos, nos hacen entendible esta información. ¿Ya? Él decía o concluyó después de verlo, porque por ejemplo tú lo saludabas a los 20 minutos, a los 20 segundos te voy a saludar. Esta persona se sabía abrochar los zapatos y andar en bicicleta sin ningún problema, se acordaba de cosas de su infancia, se acordaba de los programas que veía en la infancia. Tú veías siempre el mismo programa de televisión, por ejemplo, le ponían a ese repetidamente un programa de televisión y él siempre lo veía, ¿ya?
y porque era nuevo para él. Entonces, gracias a los estudios que hizo Brenda Milner, por la cirugía que tuvo Henry, nos dimos cuenta de que los lóbulos temporales hacia mediales mantienen estructuras que tienen relación con la memoria, como el hipocampo y la amígdala, que recordémonos que nos permite el aprendizaje emocional. Nos dimos cuenta también, la conclusión de Brenda Milner, que hay una memoria que es consciente y otra que es inconsciente. Hay una que hace las cosas automáticamente, como las habilidades motoras, abrocharse los zapatos, tocar guitarra, manejar, andar en bicicleta, implican habilidades motoras, ¿ya? Y que las personas sí pueden vivir tranquilamente con amnesia, porque sus otras capacidades intelectuales están preservadas, ¿ya? La memoria a corto plazo, esa que dura segundos, también está preservada. El problema es que estas memorias no podían pasar a ser de largo plazo, porque no está el hipocampo, ¿ya? Entonces, las partes que están acá, como este color lila claro, son las que se extirparon del encéfalo de Henry Morrison. Entonces, ¿qué estructuras importan en el hipocampo? Perdón, en la memoria, el hipocampo, ya con todas sus porciones, ya todas las porciones que más adelante veremos. Ya, acá no me voy a profundizar, a mí me interesa que veamos lo que es el hipocampo y la relación, obviamente, que tiene acá, miren, en verde, con la amígdala. Y acá tenemos por debajo, hay una parte que se llama corteza entorrinal, que más que nada es una parte que sirve de puente y conexión con el resto de la corteza cerebral. Amígdala cerebral, recordemos que la amígdala regula los procesos emocionales y en este caso nos permite darle una valoración al contenido que estamos viendo, contenido negativo o bien positivo. Corteza temporal inferior, en este caso se relacionaría con la percepción visual de los objetos, su almacenaje y su posterior recuperación. La memoria visual, de cierta manera, de las cosas, nos permite recordar patrones visuales. Ya, por eso habla de la memoria de reconocimiento visual. Esta es la parte posterior, esta parte que está acá, perdón, aquí. Esta parte que está más o menos en color entre gris y celeste sería la corteza temporal inferior y la parte que nos permitiría almacenar estas imágenes, ya, estos patrones de imágenes. Por eso que cuando hablamos de la formación de la imagen, cuando hablamos que la información visual llega acá y tenemos la vía dorsal, la vía del qué, llega hacia acá. Y acá donde tenemos almacenado toda esta información de los patrones visuales, formas, colores, texturas, relieves que podemos apreciar con la vista, se almacenan acá. El lóbulo prefrontal, porque es importante lo que es memoria, porque tiene mucha relación con la memoria del trabajo. Si está dañado el lóbulo prefrontal, podemos tener dañada la memoria del trabajo. Es decir, utilizar la información que tenemos en esta memoria a corto plazo para un objetivo, para una tarea. Y ahí obviamente si alguien tiene un daño en el lóbulo prefrontal, tenemos esta complejidad, perdón, o dificultad para organizar temporalmente esta información. No hay buena estrategia de codificación, es decir, no podemos organizar la información, no podemos reiterar bien la información y por lo tanto, si no podemos codificar, no podemos almacenar y no podemos recuperar, por lo tanto, no tenemos memoria. El cerebelo y los ganglios basales. Cerebelo y ganglios basales. Sin decirles nada, ustedes ya deben saber que se relacionan a movimiento, motricidad. Recordemos que el cerebelo nos permite esta capacidad de generar movimientos finos. Por eso habla de recuerdo de habilidades sensitivo-motoras. Sensitivo-motoras. Ya se relaciona mucho con esta memoria que también se le conoce como implícita, que es esta memoria motora, motriz. ¿Ya? Y los ganglios basales también nos permite generar hábitos, recuerdos de conductas motoras, pero voluntarias, hábitos, peinarse, abrocharse los zapatos también, eh, todas estas actividades que nosotros solemos hacer, ¿ya? Entonces, tanto el cerebro como ganglios basales permiten generar memorias motrices, motoras, ¿ya? Esto lo vamos a avanzar, ¿ya? Lo voy a obviar por esta vez, ya que en este caso simplemente implica, por ejemplo, explica cómo las personas alcohólicas van perdiendo, eh, van teniendo problemas de pérdida de memoria, ¿ya? Aquí es donde salen los conceptos de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo,
la memoria primaria o bien memoria secundaria, decía James, memoria primaria, memoria a corto plazo, memoria secundaria a largo plazo, ¿ya? Ahí tenemos además otro elemento, por ejemplo, memoria visual versus memoria verbal. Se habla que la memoria visual principalmente participa perdón, en la visual, el hemisferio derecho, y en la verbal, el hemisferio izquierdo, ¿ya? Siempre el hemisferio izquierdo se asocia más a lo que tiene que ver con códigos, cosas más estructuradas, más lógicas, y el hemisferio visual en imagen, por formas, por lo tanto creación también, ¿ya? O sea, todo lo que se haga, por ejemplo, eh, texto, palabras, lenguaje, números, más bien asociado a hemisferio izquierdo, lo que sean imágenes en sí de formas, paisajes, colores, hemisferio derecho. Memoria visual, entonces derecho, memoria verbal, izquierdo. O acá se mezcló. Simplemente esta lámina explicaba lo que era la memoria a corto plazo y a largo plazo, que tiene la diferenciación en relación al tiempo. Ya acá, lamento ese, voy a descartar, voy a volver a mostrar esto porque no es justo que se haya mezclado ahí. Ya, ahí vamos, ahí corregimos. Inmediatamente ahora volvemos a compartir. Ven, retiro, incorporamos la información. Segundo, ahí estamos. Ahora se va a poder compartir de nuevo. Disculpen esta interrupción. Acá está. Ya, ahí estamos compartiendo nuevamente la presentación. Simplemente habla de que la memoria a corto plazo es un almacén provisional muy breve del tiempo, muy limitado. Y la memoria a largo plazo es ilimitado y con información ya consolidada en el tiempo. Tenemos además una memoria que se le conoce como sensorial, parte de la visión y la audición, que es muy breve, que es aquella que es de milisegundos, es esta información que nos manda información hacia la memoria a corto plazo. O sea, es como una memoria previa, la sensorial. O sea, memoria a largo plazo, con el corto plazo y largo plazo, pero antes incluso de la largo plazo, esta memoria que es de micro milisegundos, que es sensorial, auditiva y visual. ¿Ya? La memoria a corto plazo, en el fondo, la importancia es cómo nosotros retenemos la información para poder lograr una tarea, por ejemplo. Y acá es interesante porque esta memoria a corto plazo participa en muchos procesos cognitivos. Por ejemplo, cuando uno está hablando, cuando está escribiendo, cuando está escuchando. Es interesante, es interesante. Por ejemplo, y acá yo relevo la importancia del lenguaje, lo reelevo. O sea, no le quito importancia, es decir, le doy la máxima importancia que lamentablemente en nuestros sistemas cada vez el lenguaje se le considera menos importante, pero voy a emplear acá. ¿Por qué es tan relevante el lenguaje? Porque fíjense cómo cuando hablamos de palabras, cuando hablamos, literalmente hablamos de palabras, o nos referimos al lenguaje en todas sus expresiones, o sea, leer, escuchar, hablar y pensar, nuestro cerebro tiene un trabajo cognitivo muy amplio. Ejemplo, leer, tenemos ahí cómo está actuando el lóbulo occipital y vean cómo se va hacia vía dorsal y vía ventral. Ven, escuchar, miren, corteza auditiva, área de Wernicke por acá, que está entendiendo, dándole un sentido a lo que se escucha, tanto a lo como que se habla, el área de Wernicke, tanto a lo que se habla como a lo que se escucha, le da un sentido, ¿ya? Por eso tiene acá esta activación lóbulo temporal y acá temporal y parietal. Luego, hablar palabras, lóbulo frontal, área de Broca, pensar acerca de las palabras, razonar, lóbulo frontal y prefrontal. Es decir, cómo el lenguaje nos hace trabajar mucho el cerebro. ¿Ya? Em, en este caso, la memoria a corto plazo también se le puede conocer como memoria operativa, porque es aquella memoria que nos permite realizar una tarea, está enfocada en una acción y que nos permite retener momentáneamente esta información y además manipularla, usarla con algún objetivo. ¿Ya? Este es el modelo de memoria, lo vamos a basar. Simplemente el modelo de Baddeley, que es del 2000, que habla de cómo toda esta información podemos pasarla en bucle fonológico, episódico y agenda de aviso especial
distintos procesos de memoria, ¿ya? Por ejemplo, el bucle fonológico nos permite memoria a corto plazo del lenguaje, ¿ya? Es decir, este repaso de lo que uno está escuchando. O sea, y cuando uno escucha una palabra, como que empieza a repetirla. ¿A quién me dijo? Y se empieza a acordar, entre comillas, hay un bucle, hay una vuelta de lo que nos dijo una persona, una instrucción o un mensaje, dile a tu mamá esta cosa, y una persona empieza, inconscientemente, es un bucle. El sonido empieza a dar vuelta. Después uno va, oye, mi papá te manda a decir que tal cosa, ¿ya? Hay un buffer episódico que en el fondo, y quiero que el episodio es lo que nosotros vivimos y mezclamos esta información auditiva con la información visual, ¿ya? La información visual son las representaciones visuales y espaciales, decía, por ejemplo, un dibujo, no acordemos, entonces se queda dentro de la memoria a largo plazo, un dibujo, ¿ya? Pero cuando nosotros mezclamos lo visoespacial y lo audible, ¿ya? Hacemos el buffer episódico, es decir, un episodio se forma por información visual y por información auditiva. Eso es este modelo, por si acaso. Áreas anatómicas que trabajan en la memoria operativa en este caso. En este caso, cuando hablamos de la memoria operativa, nos estamos refiriendo a la memoria del trabajo, ¿ya? Administrador ejecutivo central, todas estas áreas que son las que nos permiten utilizar la información, ¿ya? Principalmente, si ustedes se fijan, parte de la corteza prefrontal, la zona frontal acá abajo, ventromedial, dorso lateral y también singular o cingulada anterior por la parte motivacional, nos permite utilizar esta información, manipularla. El bucle fonológico, reitero, esta forma de, esta reiteración, estas vueltas que dan el audio que escuchamos y que estamos reteniendo en un momento, y que va de acá, pues miren, es interesante porque el área de Wernicke, que también nos genera un sentido a lo que hablamos, le genera un sentido a lo que escuchamos, y se conecta por un grupo de neuronas que se conoce como haz o fascículo arqueado o arcuato, como está acá, con el área de Broca. Es porque cuando alguien, por ejemplo, está escuchando una pregunta, entiende la pregunta, elabora una respuesta y se conecta con el de Broca para verbalizar la respuesta, ¿ya? En el área visoespacial que participa en distintas áreas. La agenda visoespacial, toda esta información visual, que participa el lóbulo occipital, o porque recibe la información visual, áreas frontales que nos permiten utilizar la información, áreas parietales, ¿ya? Y nos permiten la ejecución de tareas espaciales, ¿ya? Esta información es importante cuando hablamos de la memoria ahora a largo plazo. Recién hablamos de la memoria a corto plazo, ahora hablando de la memoria a largo plazo. Tenemos una memoria que es declarativa y no declarativa, ¿ya? Declarativa se refiere a aquella que nosotros podemos expresar, podemos hablar, la recuperamos a través del lenguaje. La memoria no declarativa es aquella que se recupera a través de la acción motora, de los movimientos, andar en bicicleta, abrochando los zapatos, ¿ya? Tocar guitarra, saberse las notas en guitarra, otra cosa con guitarra. Este es el modelo de Squire, por si acaso, de memoria declarativa y no declarativa. Y después Schachter incorpora conceptos similares, que se refieren a cosas muy similares, que tenemos la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria implícita, aquella que nosotros vamos a recuperar de manera inconsciente, ¿ya? ¿Y cuál es la que nosotros vamos a recuperar de manera inconsciente? Se refiere a esta memoria motora, po. Miren, en el fondo, esta que se refiere a la ejecución, la memoria no declarativa, la que uno no la habla, sino la ejecuta, además es implícita, porque nosotros recuperamos de manera inconsciente. Uno como que dice, ya, me voy a abrochar los zapatos y va y se abrocha los zapatos. Como no, que no busca en nuestra biblioteca de vida cómo hay que abrocharse los zapatos. Cuando alguien ya sabe manejar, no busca en su memoria de movimientos cómo es que tengo que hacer para poder mover el manubrio o desplazar, mover el auto. Uno se acostumbra y por eso se queda dentro de la memoria no declarativa o implícita. Y por otro lado, la memoria explícita es aquella que nosotros vamos a buscar de manera consciente. Por ejemplo, cuando alguien les pregunta algo, ya les pregunta algo, o sea, un hecho que haya vivido o algo que aprendió, o cuando le dicen, oye, ¿tú qué pusiste en la pregunta tanto de la prueba de psicobiología? Y la persona empieza a buscar conscientemente, yo respondí troncoencefálico. Y además
Es explícito porque uno lo busca conscientemente y también a la vez es declarativo porque lo verbaliza, lo recupera a través del lenguaje, ¿ya? Entonces, la memoria, otra forma de lo mismo que decíamos, la memoria implícita o declarativa o procedimental también se conoce. Es aquella memoria inconsciente y automática que Henry Molaison no la perdió, no la perdió. Y ahí comprobamos que cerebelo y ganglios basales ayudan en la formación de ese tipo de memorias. Ya, acá está el modelo de la memoria a largo plazo Squire. En este caso, en realidad, simplemente hablamos por una parte de la memoria declarativa que relaciona los hechos y eventos y donde la tenemos en el lóbulo temporal medial hacia el diencéfalo, ¿ya? El hipocampo. ¿Ya? Y la memoria no declarativa, la procedimental de movimientos, donde las tenemos en distintas partes. Por ejemplo, la habilidad y los hábitos se almacenan en el cuerpo estriado, así ganglios basales. Priming y aprendizaje aperceptivo. Priming se refiere a esta capacidad de a adelantarnos a ciertas cosas, ¿ya? Ciertos movimientos que se encuentran en la corteza en general, ¿ya? Y aprendizaje perceptivo, o sea, esa forma de aprender ciertas cosas en relación a la percepción sensorial, pero me refiero a habilidades motrices motoras. Condicionamiento clásico simple, respuesta emocional esquelética, en la amígdala, el cerebelo, respuesta esquelética de sin movimiento, y el aprendizaje no asociativos en la vía refleja, es decir, estos movimientos reflejos respecto a un estímulo previo. ¿Ya? Circuito de la memoria, esto simplemente para explicar que tenemos, bueno, tenemos distintas, todas las estructuras que están acá relacionadas. Entonces ocurre que cuando nosotros empezamos a recordar, se relacionan todas las estructuras. Por ejemplo, la información sensorial y motora, ¿ya? Se va a distribuir a distintas partes de la corteza. Y acá se relaciona el lóbulo temporal, ¿ya? Porque busca la información. La corteza prefrontal porque manipula la información. El tálamo medio, que recordemos que es un distribuidor, el tálamo, ¿ya? Y acá tenemos desde todo lo que es el tronco encefálico, brainstem, a todas las cortezas, al sistema de la corteza. O sea, es decir, todas estas partes de la memoria van a estar incididas por este tipo de neurotransmisores, acetilcolina muy importante en la memoria. Las personas con Alzheimer empiezan a decrecer su aporte de acetilcolina. La serotonina es también importante para el conocimiento porque además nos mantiene en calma. Y la noradrenalina que genera activación cortical. ¿Ya? Esto lo ven ya, un papel muy indirecto en la formación de memoria, sobre todo la memoria implícita, la memoria procedimental, esta de movimiento. Miren, la sustancia negra, es decir, dopamina que va a llegar hacia los ganglios basales, es importante para la formación de aprendizajes motores. ¿Ya? Ya, eso en general de memorias. Ya vimos memoria declarativa, memoria no declarativa, memoria explícita y memoria no explícita. ¿Ya? O mejor, no explícita o implícita, ¿ya? Y esta división es muy importante también de Turing, que es canadiense, en- porque la memoria a largo plazo, nosotros que ya sabemos que declarativa o explícita, fijando en esa, cuando hablamos de declarativa explícita, esta información que uno aprende, de lo que estudia, por ejemplo, o lo que vive. Entonces, acá nosotros dividimos en dos partes. Lo que uno aprende en la vida, que lo estudia, pero no lo vive, se conoce como memoria semántica. Memoria semántica. ¿Ya? La memoria semántica se refiere a todo el contenido conceptual general que uno tiene, sin considerar el contexto espacio-temporal que estamos viviendo ahora. Y por otro lado, la memoria episódica es el contenido de conocimiento biográfico, la familiaridad por algo que tú vives. Esos recuerdos que tú tienes de tu infancia, que tú viviste en un contexto y en un lugar específico. Lo semántico es lo que aprendemos entonces. Por ejemplo, todos sabemos que hubo una guerra en el siglo XIX, o existió la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, pero no la vivimos. Sabemos porque lo estudiamos, nos contaron o lo vimos en un documental. Y la memoria episódica es aquello que vivimos. Por ejemplo, yo sé cómo es el sur porque viajé al sur cuando chico. Conozco tal lugar, conozco tal cosa porque la hice. La memoria episódica, mayor influencia del hemisferio derecho.
¿Por qué? Porque recordemos, ahí uno mezcla las imágenes. Yo, recordemos, memoria semántica, códigos, letras, mayor influencia en el hemisferio izquierdo. ¿Ya? La memoria procedimental o procedural, ¿dónde participan principalmente? Distintas partes. Ganglios basales, control de los movimientos, y ya vimos que aprenden. Se aprende también elementos procedimentales ahí. Cerebelo, que también sabemos que controla los movimientos distales o los movimientos sensitivos motrices, aquellos movimientos finos. El área motora, se asume que el área motora suplementaria o área premotora, si lo hablamos en número de Fromm en el área 6 también tendría influencia en lo que es la formación de la memoria. Entonces, esta memoria a largo plazo podemos dividir en tres: episódicas, lo que vivimos, hay fotos, por ejemplo, paisajes, los recuerdos de un viaje; semántica, lo que aprendemos en el colegio, en la universidad, que no vivimos; y procedimental, memoria que podemos ejecutar, memoria motriz. Ahí está. Vamos a seguir. Lo vamos a saltar. Simplemente esto rápidamente para concluir lo que es memoria, hablábamos de las amnesias. La memoria, sabemos que es la capacidad neurocognitiva de codificar, almacenar, recuperar información. La amnesia son las alteraciones cognitivas caracterizadas por la incapacidad de aprender nueva información o bien la incapacidad de recordar información que habíamos adquirido antes. ¿Ya? Las estructuras que se afectan en la amnesia son principalmente hipocampo, diencéfalo y la amígdala. ¿Ya? Por ejemplo, la amnesia puede estar asociado, puede ser que la memoria reciente esté preservada, pero la memoria a largo plazo puede estar dañada. ¿Ya? Y generalmente se da más que nada en la memoria episódica. ¿Ya? Perdón, voy a sacar esto otra vez, se me configuró la imagen. Sí, compartir nuevamente. Ahí sí. Eh, la memoria reciente está preservada, la memoria a largo plazo puede ver afectada. ¿Ya? Esto más que nada cuando uno tiene amnesia, principalmente se afecta la memoria episódica más que la semántica. Y obviamente puede presentar cambios en la personalidad, la persona se puede mostrar confundida. ¿Ya? Causa de alteración de la memoria, por ejemplo, alcoholismo, desnutrición, algo que se llama como Korsakoff. Anoxia, quiere decir que no hay oxígeno por un paro cardíaco, es decir, que deja de fluir la sangre; o la intoxicación por CO2, por monóxido de carbono. Por eso es tan importante que cierren bien la llave del gas, que no haya infiltraciones, porque se te puede generar alteraciones en la memoria temporal, pero puede generar alteraciones. La cirugía para el tratamiento de la epilepsia lóbulo temporal, como fue el caso de Henry Molaison, ese lóbulo temporal medial que se ve afectado; accidentes cerebrovasculares que te afectan el hipocampo, distintas estructuras de memoria; traumatismos también que te afectan las distintas partes de la corteza que participan en memoria. Hay distintas distorsiones en la memoria, ¿ya? Por ejemplo, hay falsos reconocimientos, que en el fondo falso reconocimiento es cuando creencia de haber visto antes un estímulo cuando en realidad es primera vez que uno lo ve, ¿ya? Por ejemplo, uno se familiariza con los estímulos. O sea, uno responde a la familiaridad de estímulo o de algo que vio o escuchó, pero en realidad nunca lo escuchó. Como que le hace acordarse de algo y dice, ah, sí, esto yo lo vi. No, tú eras la persona que estaba ese día ahí y nunca estuvo esa persona. ¿Ya? ¿Qué se afectaría? El lóbulo frontal derecho, principalmente asociado a la función ejecutiva. También tenemos las fabulaciones o confabulaciones, que en el fondo es una falsificación de la memoria. Y lo peor de todo es que uno no se da cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, uno no se da cuenta, de hecho, y se altera la evocación, el recuerdo de información en nuestra memoria episódica, pues, o semántica. Esto es lo que se conoce también con las mentiras honestas, porque son mentiras, porque no son reales, pero son honestas porque uno no está mintiendo voluntariamente, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a ver que se pueden dar en las personas que tienen lesiones en lóbulo cerebrales mediales, estructuras, perdón, cerebrales mediales del lóbulo frontal y del lóbulo temporal también, ¿ah? Afecta la memoria semántica y episódica. ¿Cómo clasificamos la amnesia? Según aspectos cronológicos, la amnesia puede ser anterógrada, es decir, cuando no podemos aprender nuevas cosas, que es lo que le pasaba a Henry Molaison,
Y también tenemos esta capacidad de recordar de manera explícita. El recuerdo libre o evocación nos cuesta, pero principalmente se caracteriza porque uno no puede aprender cosas nuevas y no afecta a lo procedimental, no afecta a lo implícito. La amnesia retrógrada es cuando uno le cuesta recordar la información anterior, antigua, es decir, ¿ya? Puede ser reversible cuando uno sufre un traumatismo cerebral, un golpe momentáneo, un boxeador, por ejemplo, o bien en las demencias, como el Alzheimer, ¿cierto? Se puede ser irreversible. Y acá en este caso, primero se pierden los recuerdos próximos alrededor de cuando existió la lesión y de a poquito se van borrando los recuerdos de cuando era más niño, más joven, por ejemplo, más remotos, más antiguos, ¿ya? Y la afección de memoria es variable, desde segundos a años, ¿ya? Ya. Esto obviamente dependiendo de la masividad de la lesión puede afectarse más la pérdida de memoria. Hay amnesias que son por traumatismos, ¿ya? Siendo amnesias que son por alcoholismo, sino Korsakoff, perdón, ¿ya? Y eso era lo que quería ver con memoria, ¿ya? Por eso es importante el tema de la vitamina BA, la vitamina complejo B permite mucho mejor funcionamiento neuronal, sobre todo en este caso con la vitamina B1 permite buen funcionamiento de las neuronas del hipocampo, ¿ah? Por eso es importante. Sí, ahora sí. Funciones ejecutivas, el último tema que veremos hoy día. Primero tenemos que recordar la subdivisión del lóbulo frontal. Es decir, acá en este esquema tenemos un color amarillo, que es el lóbulo frontal, el rosado, el parietal, morado, el occipital y verde, el temporal. Si nosotros nos centramos en el frontal, podemos reconocer cuatro zonas muy importantes. Aquí tenemos el giro precentral, delante del surco central. Este giro precentral es el que tiene que ver con la corteza motora primaria. Después dice región premotora. Si hablamos en área de Brodmann, acá en realidad es un poco más masivo, ¿ah? El área de Brodmann habla de la corteza, parte de corteza 6, y podemos incluir por aquí también está el campo ocular frontal, o sea, la parte premotora. Hacia abajo tenemos el área de Broca, que es la motricidad del habla, y la región prefrontal, donde tenemos las funciones ejecutivas, que es lo que veremos ahora. Regiones de la corteza prefrontal. En la vista lateral tenemos toda la vista dorso lateral. Acá tenemos, por ejemplo, allá 9, esto estaría acá en 9 y 46, toda esta parte de aquí. ¿Ya? Eso es dorso lateral. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se dice dorso lateral? Porque acá al número 10 generalmente se le llama corteza prefrontal anterior al número 10. ¿Ya? Y dorso lateral sería esta parte de acá. En la corteza prefrontal, dorso lateral. Hasta acá. Recordemos que la 8 es el campo ocular. Entonces todo el 9 y 46 aquí. Luego, vista inferior, vista ventral, ¿ya? 47, 10, 14, 13, pero por debajo. Pero sobre todo, la 10 no, dejemos la 10 de lado, perdón. La 10 es la anterior principalmente. Es la parte anterior. En vista frontal inferior o ventral, o también llamado órbito frontal, que está vista de abajo, de acá, áreas 11, 12 o 47, que es lo mismo, 13 y 14, toda esta parte de acá. Frontal medial, es decir, si separamos los hemisferios, ven por acá, y principalmente área 25 y 32, acá está. El 32 es como sobre el giro cingulado. Acá la 25 no se alcanza a ver, no la veo en este dibujo. Ya. Acá entonces nosotros decimos, por ejemplo, acá número 1, corteza frontal, si ustedes se fijan como la parte de abajo del cerebro, no se ve como esta especie de visera. Acá 2, dorso lateral. 3, ventro medial, pues está hacia el vientre de la zona central. Bueno, está el giro cingulado anterior nomás. Pues eso. No menciono, pero las prefrontales son estas de acá. Que en realidad el lóbulo frontal tiene una participación igual, el lóbulo frontal en general, no prefrontal,
frontal en general tiene una participación con el componente motor, ya vimos movimiento, motricidad del habla, movimiento de los ojos, pero también participan procesos cognitivos superiores, memoria, voy a poner, perdón, un lapicito, memoria, atención, búsqueda activa de la novedad, que es la atención, aprendizaje asociativo, planificación, inhibición de la distractibilidad, ese es el selectivo, toma de decisiones, razonamiento abstracto, lo contrario, el concretismo, esa capacidad de abstraer. De hecho, esto es importante, las personas con concretismo, problemas que tienen problemas cognitivos grandes o bien problemas psicóticos. Conducta social, control conductual, la personalidad, la inhibición de los impulsos, flexibilidad cognitiva, esta capacidad de adaptación, ¿ya? Esta capacidad de tener, de innovar, ¿ya? Para poder resolver un problema. A ver, entonces nosotros cuando vemos general, función ejecutiva, mecanismos implicados en la optimización de los procesos cognitivos, idea, movimientos para orientarnos a la resolución de problemas, ¿ya? Dicho de otra forma, Lesak nos indica que son las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. Eficaz quiere decir que cumple un objetivo que uno tiene. Creativo quiere decir que uno es capaz de innovar y crear nuevas soluciones ante un obstáculo. Y aceptada socialmente porque implica una inhibición de aquellos impulsos o aquellas cosas que no son aceptadas socialmente, o incluso que pueden llegar a ser hasta contra a las leyes. Ojo. Afectaciones de la función ejecutiva. Cuando alguien tiene esquizofrenia y distintos trastornos psiquiátricos, enfermedades de Parkinson y distintas demencias como el Alzheimer, los problemas de epilepsia que pueden estar focalizados en el lóbulo temporal, que es el que tenía Henry Morrison, pero en este caso el lóbulo frontal, accidentes cerebrovasculares que alteren esa zona, traumatismos craneoencefálicos que alteren esa zona, tumores cerebrales, el autismo, trastorno de déficit atencional, hiperactividad y otros síndromes también podrían afectar las funciones ejecutivas. Ya en este caso, ¿cuándo comienzan a aparecer las funciones ejecutivas? En el primer año de vida. Y empieza a crecer variadamente, por ejemplo, entre los 2 a 5 años va creciendo variadamente y a partir de los 12 años después como que se reactiva y en los 18 años igual se genera como otro periodo de crecimiento, pero por eso es tan importante los primeros 2 a 5 años para que los niños aprendan funciones ejecutivas en general, control de inhibiciones. Después los 12 años también nuevamente y los 18 años también, el último periodo. Principales modelos teóricos que explican esto. Ya hablamos de la memoria operativa, de cómo integramos lo que es la parte auditiva, bucle fonológico, con lo que estamos viendo, agendarizo especial para generar un buffer episódico. Esto es importante porque es la memoria. ¿Ya? Acá me importa mucho, un autor que a mí personalmente me gusta bastante, ya lo había mencionado, que es un neurólogo portugués, que es Damasio, Alfredo Damasio, Antonio Damasio, Antonio, perdón. Es importante porque habla de la teoría de las emociones de Damasio, cómo la emoción afecta en lo que es la función ejecutiva, cómo la emoción afecta en la función ejecutiva, pero principalmente lo que es la toma de decisiones y en el razonamiento. A veces una persona está tan embebida en su emoción que no razona de manera correcta, tiene una reacción más emocional que emocional, ¿ya? Entonces, por eso nosotros podemos desarrollar distintos elementos que se conocen como marcador somático que influye en la toma de decisiones, anticipando las consecuencias a través de la experiencia. Por ejemplo, cuando algo te da asco, o alguien, por ejemplo, va a un restaurante y come algo y le cae mal y vomita, y después cuando va a ese restaurante dice, no, yo no voy a ir a ese restaurante porque me hace mal comer ahí. A lo mejor fue solamente una vez que tuvo una mala suerte, pero ya generó una emoción, asco, que le está llevando a tomar una decisión, ¿ya? Es el ejemplo. Y en este caso se mide o se expresa a través del sistema nervioso simpático porque se puede generar una respuesta fisiológica. Esto me importa mucho. Esto es generalmente muy preguntado. Matter is Solver, lo mismo que hicieron en el modelo de atención, ese piramidal, es importante esto. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones cognitivas eh, podemos ver cómo nosotros podemos utilizar la información. Primero, manipulamos la atención. Manipular la atención es decir, ponernos en ese punto que nos sirve
para nuestro objetivo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la información. Ya, ok. Luego nosotros somos capaces de reconocer nuestras prioridades. Entonces, obviamente, con esta información y considerando nuestras prioridades, nosotros vamos a poder plantear una intención. Tenemos prioridades, tenemos información, por lo tanto vamos a tener una intención. Y esta intención, por ejemplo, no sé, voy a la información que estoy estudiando como mi prioridad de estudiar, de aprobar psicobiología. Por lo tanto, yo quiero aprobar psicobiología, entonces mi intención es que me vaya bien en la prueba, la última prueba. Ya, por lo tanto, yo tengo un plan de acción. Ese plan de acción implica, por ejemplo, organizarme, hacerme un calendario para estudiar y después yo ejecuto un plan. Me pongo a estudiar de tal horario a tal horario, estudio tal cosa, después descanso un poquito, después retomo, después duermo, después voy a trabajar, después termino el trabajo, mi corazón, como agarrando un cuaderno. Y después viene el reconocimiento. Es decir, el reconocimiento se refiere a la capacidad de ir como pesquisando si este plan de acción que nosotros hicimos fue correcto, fue bueno. ¿Ya? Entonces, a la larga, nosotros tenemos esta capacidad de control consciente de la conducta y de los pensamientos. Y finalmente, todo este control de conducta y pensamiento y la información nos lleva a lo que se conoce como la metacognición, automonitorización. Esta metacognición se refiere a la capacidad consciente de cómo nosotros procesamos y entendemos la información y el uso que le damos. Nosotros, esa capacidad que nosotros podemos darnos cuenta de cómo estamos utilizando la información y cómo estamos reconociendo nuestras prioridades. En el fondo, reconocer todo este control de la conducta, de los pensamientos y no dando en cuenta de lo que sabemos, por ejemplo. Ser consciente de lo que sabemos y lo que no sabemos. Eso es metacognición también. Cómo yo sé que me tengo debilidades en saber esta cosa. Cómo yo sé que soy bueno en esto y que me manejo esta información. Y que por lo tanto la puedo utilizar a mi favor. Eso es metacognición. Hay distintos síndromes frontales que van a afectar la función ejecutiva. Tenemos, por ejemplo, el caso de Phineas Gage, que ya conversamos, más famoso en la historia de la neuropsicología, en este caso la barra metálica que atravesó su cráneo y se dañó el lóbulo frontal, la área prefrontal. Poco problemas con lenguaje, poco problemas con la memoria, no presentaba trastornos físicos, ya, pero sí tenía problemas distintos, ya. Era más que nada asociado con elementos más bien sociales, de conducta social, ¿ya? Entonces, si bien tuvo una revolución médica completa, comillas, completa, completa se refiere a que pudo vivir, seguir funcionando, ¿ya? Pero eh, nunca se perdió el equilibrio o balance hacia hablar entre para hablar entre las habilidades intelectuales y los impulsos animales. En este caso, se, se parecían haber sido destruidas. Decía, eh, el balance entre las habilidades intelectuales y los impulsos animales, ¿ya? O la preponderancia animal se perdió. Se perdió el control por Phineas Gage, ¿ya? En todo caso, esta persona después de su accidente se convirtió en una persona caprichosa, poco respetuosa, era grosero, impaciente, poco tolerante con los límites que se oponían a sus deseos, era obstinado, cambiante, y sus amigos y conocidos decían que no era más la persona que era, no era más Gage. Ya estamos viendo cómo se dañan se hizo esta representación ya en 3D que fue hecha por Damasio, por si acaso también, y fue publicada en la revista Science. Ya, algo que ya lo vimos. ¿Cuáles son los principales síndromes frontales? Son tres. Síndrome frontal motor, síndrome frontal promotor y el síndrome frontal prefrontal. Ya nosotros nos vamos a fijar en este prefrontal. Dentro del prefrontal, donde está la función ejecutiva, dividimos en tres también. Frontal inferior o frontal ventral, o también conocido como órbito frontal, esa es la primera. Segundo, dorsal o dorso lateral. Y el tercero llamado frontal medial, que es asociado cerca donde se encuentra la región del cíngulo o la circunvolución del cíngulo. Este esquemita es bueno porque vemos pues la parte dorso lateral, prefrontal, y la parte órbito frontal, que es la parte hacia abajo. ¿Ya? De nuevo, corteza dorso lateral,
Entonces tenemos síndrome dorsolateral acá, órbita frontal acá abajo y ventromedial acá, o frontomedial si usted quiere. Perdón, es frontomedial acá. Todo esto es frontomedial. Ventromedial es esta parte de aquí nomás, bajito. Síndromes prefrontales. Y ya vemos que existe el frontal dorsolateral, también conocido como dice ejecutivo. Tenemos el síndrome frontal basal, también conocido como órbita frontal. Y tenemos el síndrome frontal medial. ¿Ya? Síndrome frontal medial. El síndrome frontal dorsolateral o disecutivo. ¿Qué tenemos acá? Problemas para establecer planes de acción, problemas para resolver problemas, déficit de resolución de problemas y generación de nuevas hipótesis, pérdida de la flexibilidad cognitiva y tendencia a la perseveración. Perseverar es no ser creativo y siempre intentar la misma forma para resolver un mismo problema y no tener esa capacidad de innovar. Pierde la capacidad para generar estrategias y realizar nuevos aprendizajes. Eso es lo que genera el síndrome frontal dorsolateral. Además, disminuye la fluidez verbal, deficiencia cuesta iniciar programaciones motoras, alteración del recuerdo temporal del acontecimiento, al alterar la memoria episódica, de cierta manera. En memoria de trabajo, esta capacidad de utilizar la información con un objetivo también se pierde. Alteración de la atención, tanto la selectiva como dividida. Ese es el síndrome dorsolateral, frontal o frontal dorsolateral. Luego tenemos síndrome frontal basal, también conocido como órbito frontal, que está parte de acá abajito, incapacidad para asociar emociones y afectos con la conducta, cambios de la personalidad, impulsividad e irritabilidad. Si nos fijamos, es parte de las cuales también se le dañó Finas Gage, que habíamos dicho se le dañó la parte medial, pero también parte fronto-basal u órbito frontal. ¿Ya? Se genera agresividad, ecopraxia, esa capacidad como que una persona empieza a imitar a otros en cuanto a sus movimientos, inadaptación a las normas sociales, euforia, conducta emocional inadecuada. Ponerse a reír, por ejemplo, en un velorio, carcajadas. Por último, el síndrome frontomedial o del cíngulo, que en este efecto se genera un defecto de autoactivación. Se reducen la cantidad de veces de las acciones que uno inicia de manera espontánea, de manera voluntaria. Se genera apatía, se pierde la motivación y pérdida de iniciativa también. Y además la expresión verbal baja, el típico poker face que se habla. Se genera lo que se conoce como alexitimia, pérdida de la capacidad de identificar y además expresar emociones, alteración atencional, o sea, afecta la atención selectiva, y también esto se le conoce como trastornos pseudodepresivos, porque no son depresión, pero sí podrían llegar a hacernos confundir, porque parecen depresivos, pero no es una depresión. Por último, esta última parte de la parte ejecutiva, ¿qué resumimos? Uno, la subdivisión del lóbulo frontal. Tenemos área motora primaria, área premotora, área prefrontal, y le agregamos también el área de Broca. Falta la cuarta parte, que es el área de Broca, que es para el habla. Dos, las subdivisiones de la corteza prefrontal, área dorsolateral, frontal medial y órbito frontal. Generalidades del lóbulo frontal que vimos, que tiene un componente motor. Le dijimos área motora, área premotora, área de Broca. Y además un elemento cognitivo. Maneja la atención, maneja como la memoria, inhibición, conductas sociales, planificación, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Y ya vimos cuáles son las características en general, ¿ya? Y la enfermedad que le afectan, que son estos síndromes, ¿ya? Y también, sí, los síndromes que vimos, síndrome dorsolateral, síndrome basal o órbito frontal, y también el síndrome ventromedial, ¿ya? O perdón, síndrome prefrontal medial. Ahí está. Modelos teóricos que explican el modelo de funcionamiento del lóbulo frontal con la función ejecutiva. Aquí me gusta, bueno, el modelo de la memoria operativa, que ya lo vimos, cómo se integra la parte fonológica con la parte auditiva y formamos la parte episódica, ¿ya? El modelo, al sistema de atencional supervisor de Chalice, eso lo saqué. El modelo del marcador somático de Damasio, que cómo las emociones afectan en nuestras conductas, en nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. Eso es importante acordarse. Y el componente de función ejecutiva software y matter que le explicaba, era donde nosotros tenemos la atención y esta atención la ocupamos con razón a nuestra prioridad y con esta prioridad nosotros planteamos nuestra intención.
O sea, tenemos atención, información, por lo tanto, relacionada a nuestras prioridades, generamos una intención, después generamos un plan de acción, luego ejecutamos el plan y después tenemos la capacidad de ir analizando este plan, la metacondición, ¿ya? Caso Finance Gage, acá falta G, no sé, Gage, esta persona que cambió su conducta, que ya lo habíamos visto, por una lesión en el lóbulo, en el área prefrontal. Y los síndromes frontales, ¿cuál era? La dorsolateral, síndrome del órbito frontal y el medial. Dorsolateral tiene que ver con el dice ejecutivo también, esta capacidad de hacer cosas, de utilizar la practicidad de la función ejecutiva, planificar, realizar cosas en general, utilizar la memoria del trabajo. El síndrome orbitofrontal que tiene que ver con las habilidades sociales, con el control de impulsos, con la parte más emocional. Las habilidades sociales y el control de impulsos, el conocido como el yo. Y el síndrome frontal medial o del cíngulo anterior que nos afecta en lo que tiene que ver con aspectos motivacionales, porque nos afecta en la parte, cuando se da, se genera apatía, pérdida de iniciativa y problemas de autoactivación. De bibliografía. Y después viene lo que es el lenguaje, que esto en realidad lo vamos a ver súper brevemente, porque el lenguaje hay estas cosas que vamos a ver. Yo no voy a hablar del nivel del lenguaje, del lenguaje. Simplemente me interesa que veamos lo siguiente en cuanto al lenguaje. Voy a ver atrás, quiero ver un dibujo que me perdió. Acá, este dibujito. ¿Cómo organizamos el lenguaje en dos áreas? Haciendo un zoom acá. Dos áreas, porque tenemos, por una parte, área vérnice, acá entre el lóbulo temporal y parietal, principalmente temporal, ¿sí? Área 22, 39, 40 de Brodmann, que se unen, como dijimos, con el fascículo arqueado o arcuato con el área de Broca. Una le da sentido al lenguaje, una le da sentido a lo que escuchamos y a lo que hablamos. Esta parte comunica y acá se genera el movimiento del habla. ¿Ya? Eso no olvidar. Este, por si acaso, fue George Broca, no, George. Broca era el neurólogo que descubrió y se bautizó el área. Él tenía un paciente que se llamaba Tan, solamente decía Tan al comunicarse, Tan, 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 Tan. eh, y tenía esta lesión acá en el lóbulo izquierdo. Y nos dimos cuenta que gracias a esto, esta persona no podía hablar. Tenía el resto de las funciones cognitivas mantenidas. Él entendía, hacía cosas, pero él no podía verbalizar. Y Paul Broca, ahí está, Paul Broca fue en el siglo XIX, 1816, si no me equivoco, disculpe. Fue que cimentó las bases neurológicas del habla. Y ahí nos dimos cuenta que esa era área de Broca, que descubrió Paul Broca. eh, no se dio cuenta que era la que permitía la modulación. ¿Ya? Entonces acá vemos cómo se va generando todo en este modelo de Wernicke-Geschwind, ¿ya? Que cómo se da el proceso del lenguaje. ¿Ya? Y en el fondo no es más que lo que nosotros habíamos mencionado hace un tiempo, porque obviamente todas las mismas partes que se utilizan del cerebro solamente cuando escuchamos y respondemos. Miren, área auditiva primaria, acá en el lobo temporal, se comunica con el área de Wernicke, le da un sentido a lo que escuchamos, y por el fascículo arqueado se comunica con el área de Broca, que genera una secuencia de movimientos para poder hablar, y el área de Broca se comunica con el área motora para poder generar el movimiento y articular el movimiento. Sí, es lo mismo. Cuando hay problemas del habla, se conocen como afasias. La afasia, hay distintos tipos de afasia, vamos a ver al tiro. Hay distintas partes, me voy a saltar, porque me voy a la punta. Afasia de Broca, cuando se daña la área de Broca. Afasia de Wernicke, cuando se daña esta parte del lóbulo temporal, que es donde está el área de Wernicke. Y afasia de conducción, cuando se daña la parte inferior del lóbulo parietal acá, y también parte del temporal, porque dañamos el fascículo arqueado, ¿ya? Fascículo arqueado o arcuato, ¿ya? Hay afasias que por si acaso que son pericilianas porque están alrededor de el surco o cisura de cilio, y otras que son más externas, extracilianas, ya por si acaso. Por último, las afasias pueden ser fluentes o no fluentes. Las fluentes son aquellas que la persona puede modular bien, claramente, pero a veces lo que dice es súper incoherente. Como por ejemplo,
en la fascia de Wernicke. Es decir, la comprensión del discurso está alterado, no se entiende lo que dice. Ya, esa es la fascia de Wernicke, ya me quedo solamente con la fascia de Wernicke, o bien cuando una persona puede decir una cosa y después no la repite. O sea, como que dice una vez la cosa y después no puede volver a decir lo mismo, no se acuerda. Es un daño, o más que no acordarse, no puede generar nuevamente las palabras. Esa es la fase de conducción. Y las fases no fluentes, es decir, esas personas que hablan, trastabillan y hablan a monosílabos, ¿ya? La persona que no puede repetir, que dice una vez las cosas, eso es afasia de Broca. Hay muchos tipos de afasias. Yo me voy a centrar en esas tres: Broca, Wernicke y de conducción. Acá, por ejemplo, afasia de Broca: producción verbal es deficiente, capacidad para repetir oraciones deteriorada. La comprensión del lenguaje es normal. La denominación del objeto también está deteriorada, ¿ya? ¿Qué ocurre? Signos clínicos: hemiparesia derecha, no se puede hablar, no puede mover la parte derecha de su cuerpo. Apraxia la extremidad izquierda, y hemicara izquierda. Hemicara izquierda, la mitad de la cara izquierda. Ya, aquí en el lóbulo izquierdo, en esa parte de ahí, lóbulo frontal. Después tenemos afasia bénica, que es fluente, ¿ven? Entonces, si le ponemos unas características para entenderlo mejor, por ejemplo, cuando hablamos la fase de Wernicke, dificultad en escritura y lectura en voz alta, o sea, hablar. Afasia de Wernicke, perdón, la primera de Broca, la segunda de Wernicke, producción excesiva de palabras, habla mucho, pero eh, hay problemas con la denominación, porque las palabras que se dicen no son claras, ¿ya? Afasia de conducción, lectura en voz alta, bien, pueden darse errores, pausas y es una escritura alterada. Bueno, son distintas características. Eso. Alexias, la incomprensión de lo que se lee, este con lenguaje. Las alexias pueden darse además con agrafía, además de perder la capacidad de leer, la capacidad de escribir. El área de Brodmann, el área 39 de Brodmann, en la que hay el centro que nos permite la lectura y escritura. Está acá principalmente el lóbulo parietal y parte temporal progresivamente parietal. Agrafía está en capacidad de escribir. Acalcule la incapacidad de calcular es cuando se daña el lóbulo izquierdo en el giro angular o el área 39-40, ya el lóbulo parietal izquierdo. Estos dos, este cuadro deben aprenderse. Entonces, de todo lo que yo dije ahora, me interesa que sí o sí se entiendan esto, de todo lo que es el lenguaje. ¿Ya? Esta parte de acá. Cómo se da toda esta secuencia. Lóbulo temporal, ¿cómo hablamos? Lóbulo temporal se encarga de seleccionar las palabras. Ya, primera fase, para verbalizar. Luego el Wernicke asigna a cada palabra utilizada los sonidos que debemos decir y se organizan además. ¿Ya? Después, una serie de fibras nerviosas comunican. ¿Ven? Acá en el fondo comunicamos la de Wernicke con Broca. ¿Ya? La de Broca es la que se encarga de los movimientos musculares que tenemos que hacer para cada sonido de la palabra, para pronunciar. Cuatro, algunas palabras, algunas partes de la corteza motora envían información a la boca, a la lengua y a la laringe para poder pronunciar. Cinco, cerebelo. Además, es importante el cerebelo porque nos permite las cosas finas. También nos permite que nuestras palabras tengan el orden temporal adecuado. No podamos alterar el orden de las palabras, ¿ya? Además, la cadencia. ¿Cómo escuchamos? Lo mismo, es importante saberlo. La señal auditiva llega a la corteza auditiva en el lóbulo temporal, después la amígdala le permite dar un contenido emocional, la amígdala está metida a lo que escuchamos o no. Ya, fase 3, área de Broca procesa cómo están construidas las frases. No están solo para nos permite saber cómo están construidas las frases. El área de Broca. Ya, el área de Wernicke y el lóbulo temporal. Acá, ya es la de Broca, ustedes saben que acá es solito. El área de Wernicke y el lóbulo temporal anterior descifra el significado de lo que escuchamos, entiende el discurso, le da una forma del discurso, ¿ya? El lóbulo frontal nos permite utilizar esta información escuchada con nuestra memoria del trabajo, lo que ya sabemos, ¿ya? Y sería. Esa es la cápsula que les quería dejar, la mega cápsula en realidad que les quería dejar. Así que agradezco que repasen esto, agradezco la oportunidad de dejarme hacerles la cápsula. Yo voy a terminar de grabar acá, que les vaya muy bien. Espero que les sirva mucho esta grabación, chiquillos, chiquillas, y que nos vaya muy bien. Nos vemos en la universidad.
Adiós.